Dos caminos se presentan frente a nosotros y son dos caminos que se vienen concibiendo, que se vienen gestando hace muchos siglos atrás. Desde hace mucho tiempo atrás, el hombre viene intentando superar las restricciones que nos impone la naturaleza humana en sí misma. La enfermedad, la entropía, el envejecimiento, la falta de eficacia y eficiencia que vamos teniendo conforme pasa el tiempo y por lo cual un día morimos. Esto no es una novedad y en esto estamos todos de acuerdo. Todos quisiéramos evitar enfermarnos, evitar envejecer, perder eficacia en nuestras facultades y obviamente todos quisiéramos evitar la muerte. Eso creo que es algo que nadie lo duda y nadie lo discute. La cuestión es de qué manera, cómo y a qué precio. Desde hace siglos atrás se han venido gestando varias corrientes, varias alternativas. Una de ellas fue la religión. La religión se planteó como el camino hacia la salvación, hacia el paraíso, a través de sus dogmas, a través de sus referentes, de sus rituales, etc. Luego, a medida que fue avanzando el hombre en su evolución, en su experiencia, en su indagación de la vida, y a medida que las religiones también fueron cometiendo los errores que todos conocemos, fue surgiendo una corriente no religiosa, pero sí, por decir así, espiritual, humanística. Esa corriente estaba formada por los pensadores, por filósofos, con un sentido y una sensibilidad humanista, sin mencionar a Dios de un modo teológico religioso y sin rendir culto a referentes espirituales. Estas personas empezaron a indagar en la propia naturaleza humana y a comprender que todavía existía un gran potencial en el ser humano por desarrollar. Y confiaron en que si lográbamos el desarrollo completo de nuestro potencial, entonces superaríamos todas las circunstancias, todas las limitaciones y restricciones que nos impone la naturaleza animal humana, la enfermedad, la entropía, la muerte. Entonces empezó un camino, una corriente que vamos a llamar humanista, que tendía al desarrollo de las virtudes del hombre, la dignidad, el discernimiento, la compasión, la justicia, lo que hoy llamamos espiritualidad o cualidades de conciencia. El enfoque fundamental de esta corriente humanística estaba puesto en el hombre y en el desarrollo completo del ser humano. En nada más. Toda la atención y la inversión de tiempo y energía se ponía en el hombre. Luego, en la Edad Moderna, empezó a surgir la tecnología, empezó a surgir la ciencia, y la ciencia empezó a proveer soluciones a algunos de los problemas que planteaba la naturaleza humana. Medicamentos, técnicas de agricultura, es decir, la ciencia empezó a sustituir a la fe, a la idolatría, a la magia, a la esperanza de algo mágico y asombroso. La ciencia empezó a sustituir rituales por cuestiones técnicas y concretas. Nos dio mayor poder y eficacia en la agricultura, en cuanto a la salud a través de la medicina. Entonces la ciencia se empezó a proponer como el camino, en sustitución de la religión obviamente, y también de la humanidad, de la espiritualidad, el camino para superar las limitaciones, las debilidades, las restricciones de la propia condición humana. Y ahí empezó una nueva corriente, que también es de algún modo una corriente de culto, porque de alguna manera actúa como una especie de religión, de culto y a veces hasta como secta, el ámbito científico, donde no se permite, digamos, la duda, donde no se permite la objeción. Entonces hoy estamos frente a dos caminos muy claros y hoy estamos en un punto realmente muy significativo y muy vaticinado, muy esperado por todos los que desde hace mucho tiempo atrás iniciaron estas dos corrientes. Hoy estamos en un punto profético, diría yo, apocalíptico inclusive. ¿Por qué? Porque ya la corriente de la tecnología, de la ciencia, que hoy se ha convertido en lo que llamamos transhumanismo, esta corriente ya tiene todos los recursos para cumplir su sueño, para cumplir su ambición. Ya tiene todas las herramientas, los materiales, los dispositivos para por fin cumplir su misión. Pero ¿cuál es la propuesta del transhumanismo?
Porque dijimos al principio que ambas corrientes coinciden en el mismo fin. Lo que se busca es la inmortalidad, es decir, no morir, no enfermarse y tener una vida con el mayor confort posible. Que el hombre sustituya a la naturaleza y a su lógica por su propia determinación y voluntad. ¿Y qué es lo que queremos? No enfermarnos, no envejecer, no morir. Esto es lo que propone el transhumanismo. Para lo cual, el transhumanismo plantea como camino, como medio, a diferencia del humanismo, que se enfocaba en el desarrollo de la persona, el transhumanismo propone el desarrollo de medios externos. Inteligencia artificial, biotecnología, robótica. Al hombre lo deja donde está. No se enfoca más en el ser humano. Lo deja ahí. Y todo el enfoque y toda la inversión de tiempo, energía y dinero se pone en tecnología. Entonces, si bien el camino transhumanista es un camino ateo, y no solamente ateo, porque desconoce y no considera una deidad, a Dios o a un creador, sino que además es contrario al desarrollo del hombre, porque no propone el desarrollo. Sin embargo, crea un nuevo culto y crea un nuevo Dios, crea un Dios de idolatría que es la propia inteligencia artificial, la robótica. Porque precisamente el planteo que se hace hoy día de la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, es que, por ejemplo, todos estos recursos tecnológicos son mucho mejores en calidad y eficacia que cualquier desenvolvimiento humano, que el desarrollo humano mismo. Es decir, la inteligencia artificial supera ampliamente y cada vez más a cualquier ser humano en casi cualquier área de la vida. Entonces se está creando una nueva especie, una nueva raza, se está creando una nueva entidad superior al ser humano y a la cual el ser humano le va a rendir culto y adoración porque esa entidad superior le va a dar al ser humano ciertos beneficios, no enfermarse, vivir muchos más años. Entonces, fíjense, lo que se plantea originalmente como algo ateo, pragmático, racional, termina siendo, y ya es hoy, un régimen de culto, casi religioso. Y yo diría también adictivo, como es adictivo el celular. La ciencia humanística, la corriente humanista espiritual, sigue e insiste, y ahí donde yo me identifico, insistimos en que el camino correcto, viable y realmente posible para lograr ese fin, la inmortalidad, una vida de plenitud, de goce y de gracia, es el desarrollo del potencial humano, es el desarrollo de nuestras capacidades. El enfoque tiene que ponerse siempre en el ser humano, en la persona, y sacar el máximo provecho de eh, de todas las capacidades que traemos de fábrica. Al mismo tiempo, e implícitamente, estamos reconociendo la existencia de un Dios. Mejor dicho, estamos sirviendo a la voluntad de quien nos creó. Porque está claro que quien nos creó nos diseñó y nos dotó de todas las capacidades. Y obviamente nos dotó de todas las capacidades que forman nuestro potencial para que las desarrollemos y demos los frutos correspondientes de esas capacidades. Por ende, sin hablar de Dios y sin entrar en el ámbito religioso o de culto, sencillamente focalizándonos en nosotros, en llevarnos a la máxima expresión, es decir, actuando de una manera egocéntrica, podemos lograr ese objetivo tan anhelado, que es superar las restricciones primitivas que nos impone la biología y la química. La entropía, el principio por el cual envejecemos, perdemos eficacia en los procesos fisiológicos y morimos. Estos son los dos caminos que están frente a nosotros, pero ¿el problema cuál es? El problema es que solamente uno se ve y hay un solo camino que se hace notar con pompos y platillos, que es el camino del transhumanismo que está presente en todos lados. La tecnología nos rodea, de hecho en este mismo momento estoy llegando a ti a través de la tecnología. La tecnología nos rodea, la tecnología nos tienta con soluciones fáciles. Nos muestra en las pantallas del celular solo lo que queremos ver. Facebook te muestra solo lo que te gusta, aquello con lo que estás de acuerdo. Entonces, ¿quién va a estar en desacuerdo con la tecnología? Porque cuando vas al mundo del humanismo, así como la gente que viene a mis cursos, mis talleres o a las terapias, y te vas a encontrar con cosas que van a ser reflejadas de ti mismo que no te van a gustar. Y te vas a dar cuenta que el único responsable de tu realidad eres tú a través de tus decisiones.
Y entonces, como esa es una realidad no es tan agradable, no te muestra lo que tú quieres ver, uno vuelve a lo más fácil, a la pantalla del celular, a las redes sociales, donde ve y es amigo de aquellos que les cae bien. Y si no te caen bien, sencillamente bloqueas o te sales. Que la propuesta del camino del transhumanismo es una propuesta muy tentadora, porque es muy fácil. Es como esos que te proponen ganar mucho dinero haciendo poco, esas inversiones grandilocuentes, rápidas y de poco riesgo. Es muy difícil negarse, sobre todo cuando hay pruebas tangibles, cuando hay dispositivos tangibles que están solucionándonos la vida. Pero lo que no nos damos cuenta es que sigilosamente todos estos dispositivos están sustituyendo nuestras capacidades. Por ende, hay un proceso de empobrecimiento de las capacidades de la persona a favor del enriquecimiento de las capacidades que están puestas en dispositivos y en elementos. Elementos y dispositivos que no gobiernas tú y a los cuales eres dependiente. En una dependencia casi adictiva, como sucede con los celulares. Este video, y lo que intento hacer con este video, es hacer sonar con bombos y platillos, hasta donde puedo y hasta donde llego con mi difusión, que existe otro camino, que no te creas que hay un solo camino, que no creas que el camino por el que se dirige la manada es el único. Y te digo más, no solamente no es el único, el camino al transhumanismo hacia el que nos están llevando con bombos y platillos, hacia el que están difundiendo y promocionando con grandes y grandilocuentes promesas a través de artistas, cantantes, actores de cine, políticos. Todos ellos están arriándonos como ganado hacia el camino del transhumanismo. Porque claro, ellos inclusive están convencidos, muchos de ellos, de que es el camino mejor, más fácil, más rápido, tangible, para lograr superar las restricciones primitivas de la biología y de la química. Pero hay otro camino, y que es el verdadero, el real, y que es el más sensato además, porque pone como foco, como sujeto de la historia a la persona, que es el camino del desarrollo de nuestro potencial, nuestro desarrollo humano, hasta llevarlo a su máxima expresión, convertirnos en co-creadores, como se suele decir, en hijos de Dios, en deidades vivas. Y esto no es una cuestión inverosímil. Tenemos la conciencia, tenemos la capacidad de discernir, somos creadores, podemos observar y comprender lo que observamos, lo cual requiere la misma facultad que la capacidad de diseño de algo que no existe. Diseñar algo que no existe surge de la misma capacidad de la cual surge la facultad de observar algo y poder explicar. Es decir, somos diseñadores, somos creadores. Eso nos hace semejante a Dios. Llevar esas cualidades a su máxima expresión nos convierte en un ser divino, un ser de luz, como decimos. Y eso nos aparta, nos libera de la condición carnal, humana, terrenal y mortal. Ese es el único camino real hacia la inmortalidad. Lo otro es un camino de sustitución donde nunca vas a estar a salvo realmente. Además te digo una cosa, vamos a suponer en los siguientes escenarios. El transhumanismo a través del uso de la tecnología, a través de la destrucción del humanismo, porque acá hay un tema, antes de avanzar con el supuesto quiero aclarar. El transhumanismo es belicoso, es violento, porque para progresar y para convencer a todos de que se sumen y que apuesten, y para evitar todo tipo de obstáculos, tiene que destruir al humanismo. ¿Qué significa destruir al humanismo? Destruir las cualidades, las virtudes del hombre. Dado que el transhumanismo no se funda en la exaltación de las virtudes del hombre que lo pueden convertir en un hijo de Dios, así como nos mostró el camino Jesús y superó la muerte, ese es el camino real, ese es el camino humanista, espiritual. Tienen que destruir todos esos ejemplos. El transhumanismo tiene que destruir los referentes inspiracionales, las virtudes. Entonces están destruyendo todas las estructuras de la lógica, digamos, correcta, ¿no? Están destruyendo la estructura de género, la estructura familiar, ahora están avanzando con, bueno, no voy a mencionar para que no bloqueen el video, con todo lo que sabemos.
nos están inoculando un montón de porquerías que ya hoy es público las secuelas de estas inoculaciones. Y los que estábamos advirtiendo esto éramos los locos, los negacionistas, los conspiranoicos. Yo quisiera saber ahora todos los que nos trataban de raros, de locos conspiranoicos, ¿de qué se van a disfrazar? Con todo lo que está sucediendo debido a ese ensayo, a esa locura a la que se prestaron todos como manada. Nadie podía explicar por qué, pero como todos iban para allá, ahí fueron todos. Los racionales, los pragmáticos, los sensatos. Los quiero ver ahora. El transhumanismo es violento, es agresivo porque tiene que destruir toda oposición. Porque lo que está planteando es contrario a la creación, es contrario a la voluntad del creador, es contrario a la lógica de la naturaleza, a la corriente original. Es una contraposición. Ellos son la adversidad ante el creador. Porque tú piensas, quien nos creó y nos dotó de capacidades, nos dio capacidades para que las desarrollemos, porque de eso se espera un fruto. Ahora, quien dice, no, no desarrolles tus capacidades, pon toda tu atención en este dispositivo, en realidad está saboteando el plan de quien nos creó. ¿Comprendes? Esos son los satanes. Por eso este hoy es un mundo de anticristo, del anticristo, que es el anticristo del transhumanismo. Es el anticristo porque es contrario a la voluntad de nuestro creador, porque sabotea el plan y porque nos mantiene pobres y nos mantiene aferrados a restricciones. Porque el transhumanismo, con todas sus promesas grandilocuentes, en rigor de verdad, sí es cierto que ya existe tecnología que puede sustituir órganos del cuerpo, que puede prolongar la vida, que puede evitarnos enfermedades, que puede hacer que los ciegos vean, que los sordos escuchen, que puede hacer que sepamos lo que otros piensan, que puede... Miren, lo que hace la tecnología es pavoroso. Pavoroso por sabiendo en manos de quién está, no porque sea malo en sí mismo. El tema es que todo eso se va a convertir en el nuevo régimen de culto. Y además, así como comprar un celular cuesta dinero y cuesta trabajo, no solamente no nos va a liberar de las restricciones que nos impone la condición humana, las dependencias, la competencia y los conflictos entre unos y otros, sino que los va a acrecentar, los va a intensificar. Va a intensificar la dependencia, llevándola a la idolatría y rayando la adicción. Nos convierte en adictos. Al convertirnos en adictos, es como si le estuviéramos vendiendo el alma al diablo. Porque, así como el adicto pierde su voluntad, pierde su soberanía, pierde la soberanía sobre su libre albedrío, eso es lo que nos está pasando. Fíjate con el celular, intenta estar 2 o 3 días sin celular, a ver si puedes. Imagínate cuando te empiecen a ofrecer nuevos dispositivos que resuelvan mayores temas en tu vida. ¿Cómo vas a hacer para decir que no es? Estamos en una disyuntiva muy interesante. Estamos frente a dos caminos, a los famosos dos caminos de los que habló Jesús hace 2000 años, los dos caminos y las dos muertes. Estamos frente a esos dos caminos hoy, llegó el momento tan esperado llegó. Lo que quiero transmitirte es que el verdadero y único camino correcto posible es el camino de la humanidad, de lo humanístico, el camino que pone el enfoque en el desarrollo de tu potencial. El poder está en ti. La propuesta aquí es, lo más importante eres tú. El salvador eres tú. Los poderes que necesitas para dar el siguiente paso ya los tienes. Solamente que tienes que aprender a usarlos, así como el niño tiene que aprender a caminar un día. Pero ya trae la capacidad para caminar. Y así como tiene que aprender a hablar y a leer y a escribir. Y trae la capacidad, pero hay que aprender, hay que ejercitar. Este es el objetivo de los cursos y talleres y retiros que aquí damos. Ayudarte, estimularte para que desarrolles el potencial que traes, para que tú seas el sujeto de la historia, para que tú seas el soberano, y no que todo el poder esté depositado en elementos externos a los cuales te vas a terminar haciendo adicto. Y pierdes tu soberanía y tu libertad. Este es el punto. Esto es lo que hoy está en juego y la gente no se da cuenta. Como borreguitos van entrando del corral al matadero. Y los que se están dando cuenta están en una lucha encarnizada interior entre seguir
la lógica de la manada, que es un aspecto biológico en nosotros, seguir la corriente de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, etcétera, de la sociedad, o empezar a ir hacia el otro lado. Este es el gran tema hoy en día, esta es la clave, estos son los dos caminos. Y esta es la gran decisión que tenemos que tomar. Existen varios factores que determinan tu realidad, tu suerte, que las cosas sean como sean en tu vida y que te pase lo que te pase. Pero hay un factor que es determinante, que es en el que tienes que depositar todo el enfoque y empoderarlo. Ese factor determinante eres tú, tus decisiones. Cuando tú te conviertes en soberano en tu vida y tienes todas las capacidades y facultades para hacerlo, pero tienes que desarrollarlas, cuando tú te conviertes en el soberano, tú eres el factor determinante de lo que te pasa, de tu vida y de tu suerte y hacia dónde vas, hacia qué objetivos te diriges. Mientras tú no te enfoques en desarrollar esas capacidades, ese potencial, vas a seguir en la dependencia adictiva de cuestiones externas que tú no sabes, ignoras hacia dónde te están llevando. Recuerda que el puerco, antes del día del día de la comida, es alimentado y es protegido con mucho cariño. Y el puerco está feliz, pero no sabe que lo están engordando para matarlo y para comerse. Esto es lo mismo. Muy bien, te dejo esta reflexión. Y ojalá mensajes como este se difundan y suenen más en las redes, porque estamos en el momento. Es el momento de la decisión. Es el momento en que tú tienes que decidir hacia qué camino te diriges. En qué canasta vas a poder depositar todos tus huevos. ¿Ok? Que esté muy bien. Adiós.